Buenas noches, tengan todos ustedes, que Dios los bendiga. Una oportunidad más de estudiar la palabra del Señor, de venir a un encuentro con Dios por medio de su palabra, de su santa palabra, ¿verdad? Así que les doy la más cordial bienvenida a todos los que estén por ahí y ya estén entrando a nuestra transmisión de estudio de la palabra del Señor. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a comenzar en oración porque no podemos sin la ayuda del Señor, ¿verdad? Dios bendito, Dios maravilloso, te damos gracias que podemos venir a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos en esta noche, Señor, que usted nos enseñe en su palabra. Y quizás muchas de estas cosas no son nuevas para nosotros, Señor, pero necesitamos constantemente reafirmarlas, Señor, en nuestra vida, Dios eterno. Necesitamos constantemente que tú nos recuerdes estas cosas, Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, para que las pongamos por obra, Señor, para no ser oidores olvidadizos. Así que pedimos el auxilio divino de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo sea el Maestro en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Tais, bendiciones. Vamos a ver quiénes están acá. Bendiciones, Marielo Soporta. Bendiciones, hermana Ilse. Bendiciones, Lilian y Carlos. Bendiciones, Tais. Bendiciones, Doñanis está por ahí. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Qué ocasión más especial, ¿verdad? Para estudiar la palabra del Señor. Bueno, hoy sería el tercer Carmen, bendiciones, Dios la bendiga. Hoy sería el tercer estudio sobre, comenzamos una serie que se llama Grandes Temas de la Biblia, ¿verdad? Y estuvimos escudriñando un poquito sobre la misericordia de Dios, que es uno de los grandísimos temas de la Biblia. Y hace 2 semanas que comenzamos el segundo, considero que es un tema que corre por las páginas de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, que es la oración, ¿verdad? Tuvimos una introducción y el martes pasado terminamos diciendo que la oración involucra por lo menos 5 cosas, 5 ingredientes, que los encontramos presentes en el Padre Nuestro incluso, ¿verdad? Que es adoración, debemos de tener adoración cuando hablamos con Dios, debemos de confesar nuestros pecados, nuestras faltas, debemos de suplicar, que es orar por todas las personas, ¿verdad? Y por nosotros mismos, intercesión, rogar por otros que están en situaciones que ameritan oración, y acción de gracias, ¿verdad? Ser agradecidos con el Señor. No voy a andar en esto porque ya lo tocamos la semana pasada, pero hoy vamos a entrar en condiciones para que la oración sea eficaz. Condiciones para que la oración sea eficaz. No queremos una oración que solamente sea un ejercicio espiritual. No queremos una oración que solamente sea estar repitiendo frases, porque como leímos la semana pasada, el mismo Señor Jesucristo dijo que no usáramos vanas repeticiones. Entonces hay ciertas condiciones, ¿verdad?, que son indispensables para que nuestra oración sea eficaz, ¿verdad? Primeramente, hermanos, Dios va a recibir nuestra oración dependiendo de la relación que las personas tengan con su Hijo Jesucristo. Vea qué interesante. Dios Padre va a escuchar nuestras oraciones dependiendo de la relación de hijo que tengamos con Dios, ¿verdad? De la relación de hijo que usted y yo tengamos con Dios. Hay personas a las que se les dificulta esto, ¿verdad? Se les dificulta, Marielo Zárate, bendiciones, se les dificulta porque no tuvieron un buen ejemplo paterno, o el papel del padre estuvo totalmente ausente. Entonces, de alguna manera a veces eso estorba en la relación con Dios como Padre. Pero si queremos que nuestra oración sea eficaz, tenemos que entender que tenemos una relación nueva, especial, importante con Dios como Padre. Mateo 9,
Mateo 6, perdón. Mateo 6. Vamos al primer pasaje en esta noche. Mateo capítulo 6. Búsquelo conmigo. Mateo capítulo 6. Versículo 8. Mateo 6, 8. Dice, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 8 y el versículo 9. Mateo 6 dice el 8, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, vemos dos veces que Jesucristo habla de que nosotros tenemos ahora un Padre. Al creer en Jesucristo, disculpen, algo falló aquí en el pedestal. Al creer en Jesucristo, bueno, si alguno estaba dormido se despertó. Al creer en Jesucristo, nosotros pasamos a una relación con Dios como Padre, ¿verdad? Con una relación. Entonces, definitivamente Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, le recibimos en nuestro corazón, pasamos a tener una relación especial con Dios como Padre. Y entonces dice que ya en esta nueva alianza, en este nuevo pacto, no nos preocupemos por dirigirnos a Dios como Jehová, como Yahvé, como Adonai, como Elohim, ¿verdad? Hoy en día está de moda con una corriente que es una corriente judaizante, ¿verdad? Judaizante dentro de la iglesia, gente que quiere que nosotros adoptemos cosas judías, ¿verdad? Incluso que estamos equivocados al decir Jesús, que hay que decir Yeshua, y un montón de tonteras, y digo tonteras porque eso era el antiguo pacto de Dios con Israel, y Dios ha hecho un nuevo pacto y nosotros vivimos en ese nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto Jesucristo vino a decirnos, ya no se preocupen por Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim, no se preocupen por nada de eso. Acérquense a Dios a través de mí y díganle Padre, Padre. Entonces, hermanos, una de las cosas importantísimas para que nuestra oración sea eficaz, sea poderosa, tenga resultados, haya respuestas, experimentemos milagros, es que nos acerquemos a Dios con esa convicción de que al haber creído en su Hijo Jesucristo, ahora Él es nuestro papá, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, venimos ante nuestro Padre. Y si nuestros padres terrenales no fueron buenos, no fueron personas que se sentaran a escuchar a los hijos, no se preocuparon por las necesidades, estuvieron siempre ausentes, Dios no es así, tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, ¿verdad? El Dios que yo tengo en los cielos, que ahora es mi papá, Él es diferente, Él me escucha. Yo me acerco a Él como hijo. Si Él sabe que algo me conviene a mí como hijo, Él como padre no me lo va a negar. Esas son cosas importantes, ¿verdad? Ahí mismo en Mateo 9, el verso 26. Vean qué bonito dice. Mirad, Mateo, ahí mismo, no en el capítulo 6, sino en el capítulo 9. Vamos a ver, porque soy yo hoy el que estoy desfasado. Mateo capítulo 6, perdónenme, leímos el versículo 8 y el 9. Ahora vamos a leer el verso 26. Mateo 6, 26. Dice, Ligia, Dios la bendiga, buenas noches. Mateo 6, 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? De vez en cuando, que uno hace algunas cosillas en la casa ayudando,
me gusta recoger todas las migajillas de pan y todo eso que queda en el mantel, a veces después de desayunar, y tirarlas en el zacate. Y ver cómo luego llegan los pajarillos, esos pajaritos que llamamos come maíz, llegan a comerse las migajillas de pan. Y siempre que voy con las migajillas a echarlas al zacate, siempre digo, mire, Dios me está usando para alimentar las aves del cielo, que no trabajan, díjese el Señor, que no recogen en graneros, y que Dios las alimenta. Y me está usando a mí tirando estas boronillas de pan, ¿verdad? Para que ellos vengan a ser alimentados. Y eso me hace recordar también este versículo que dice, ¿acaso no vales más que estos pajarillos? Entonces es tremendo, ¿verdad? Para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que tener esa mentalidad cuando nos acercamos a Dios de Él es mi Padre. A Él puedo presentar mis necesidades. Él me va a contestar con amor y solamente me va a negar algunas veces cosas que me pueden perjudicar, que Él sabe que no me convienen. Pero puedo acercarme a Él como mi papá. Y si Él cuida las aves del cielo, ¿cómo no me va a cuidar a mí, que soy su hijo? Y en el versículo 32 dice, y voy a leer el 31 para que observemos de qué viene hablando. Dice, no os afanáis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, en este caso serían las personas que no son creyentes, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida y el vestido, pero no las buscan de una forma tranquila, sino con desesperación. Y caen, hermanos, en el afán de qué vamos a comer, en el afán de qué vamos a beber, en el afán de cómo nos vamos a vestir. Dice, verso 32, los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre, cuando nos acercamos a Dios, nuestro Padre sabe que nosotros tenemos necesidad de comida, de bebida y de vestido. Por eso lo que nos está queriendo decir es, la gente del mundo se afana y se preocupa por esas cosas porque no tienen a Dios como Padre. Pero nosotros tenemos al Dios que tiene todos los recursos como papá. Entonces no nos afanemos y nada más hagamos lo que dice el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo eso os será añadido. Dios se va a encargar, como dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermanos, repito, tenemos que venir ante el Señor con esa mentalidad de que Dios es mi Padre. En el capítulo 7, versículo 11, que sigue ahí de Mateo, capítulo 7, versículo 11, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que venir con esa mentalidad de que ahora Dios es mi Padre? Vengo con un gran respeto, vengo con una gran reverencia, pero también con una gran intimidad de que yo soy su hijo, Él es mi papá, Él conoce cuáles son mis necesidades, Él me ama, si Él cuida las avecillas, con mucha más razón me va a cuidar a mí que soy su hijo. Y ahora, aquí usa un ejemplo, dice, nosotros los seres humanos somos malos, tenemos muchas cosas malas en nosotros, tenemos a veces malos sentimientos, y con todo y las áreas malas que puedan haber en nuestra vida, siempre, por lo general, queremos lo bueno para nuestros hijos. Y casi siempre queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos. Y queremos que ellos tengan lo mejor. Entonces dice Dios, si ustedes tienen ese sentir, que son humanos, tienen áreas malas en su vida, que no son perfectos, tienen ese sentimiento de querer dar lo mejor a sus hijos,
cuánto más yo que soy su Padre, que estoy en los cielos, que los amo profundamente, que di a mi Hijo por ustedes, cuánto más les voy a dar buenas cosas a los que las pidan. Y observe que las cosas de Dios no son mediocres, las cosas de Dios no son cosas de Dios, son buenas, buena garantía de que Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. Y todas las respuestas que Dios nos da, Él le llama el pan de los hijos. No voy a coger el pan de los hijos, no voy a coger lo que le pertenece a mis hijos, aquellos que han creído en Cristo Jesús. No voy a coger el pan de ellos y se lo voy a dar a aquellos que no son creyentes. Siempre mis hijos van a tener prioridad. Entonces, vea hermanos, resumimos. Primera condición para que nuestra oración sea eficaz. Venir hermanos mentalizados. Qué bueno. Dios es ahora mi Padre. Por mi fe en Jesucristo, por haber puesto la fe en Jesucristo y haber creído en Jesucristo, ahora soy hijo de Dios. Y Él es mi Padre. Y Él conoce mis necesidades. Y Él no me va a abandonar. Si Él cuida los pajarillos del campo, ¿cómo no me va a cuidar a mí? Si Dios suple a las aves del cielo, ¿cómo no me va a suplir a mí? Él tiene cosas buenas para los que se lo piden. Y Él, por encima de todo, tiene prioridad con aquellos que somos sus hijos. ¡Qué lindo! Esa es la mentalidad que debemos de tener. Yamile, Dios la bendiga, y Yajaira también. ¡Qué bueno que están con nosotros! La segunda cosa, hermano, la segunda condición para que nuestra oración sea eficaz es fe. Fe. Ahí mismo en Mateo, capítulo 17, Mateo 17, Mateo 17, verso 20, Jesús está en un diálogo con sus discípulos porque no pudieron echar fuera un demonio. Y Jesús les había dado autoridad a los apóstoles, ¿verdad? Para que echaran fuera cualquier clase de demonio. Pero sin embargo ellos no pudieron echar un demonio. Y entonces en el versículo 19, versículo 18, vemos que entra Jesús en acción. Mateo 17, 18. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y ahora dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estamos hablando de la oración. Estamos hablando de que los discípulos oraron, hicieron muchas oraciones para echar fuera este demonio. No salió. Y Dios les había dado, Jesús les había dado autoridad. ¿Por qué? Porque no había fe en su corazón de que así iba a suceder. No había fe en su corazón de que la autoridad que Jesús les delegó era una realidad en ellos. Entonces, hermanos, la segunda cualidad, la primera es venir ante Dios como nuestro Padre, y la segunda es tener fe, tener confianza en el Señor, ¿verdad? Tener fe. Lucas 11, vamos a ver Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 24. Dice así: Lucas 11, 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y de reposo, y no hallando... espérese para ver un momentito si está muy bien. Tengo aquí un problema con esta cita. Voy a ver si es Mateo.
Ok, el capítulo que sigue es Lucas 12. Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 24. Dice así: considerad, de nuevo es como una repetición de la enseñanza que el Señor dio en Lucas 11:9, dice la hermana. Vamos a ver si... Ajá. Bueno, es que ahorita estamos hablando de la fe. Gracias por ese pasaje, hermana. Pero en el 12:24 dice: considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni grano, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? De alguna manera aquí, hermanos, está hablando de la fe. Observe que la fe es lo contrario a la preocupación. Verso 29 dice: a vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. Lo único, hermanos, que nos quita la preocupación y nos relaja en las manos de Dios es la fe. La fe de que Dios va a suplir, ¿verdad? Que si suple a esas aves, también a nosotros nos va, hermanos, a proveer la fe. La fe. Yo vengo aquí con esta fe y confianza en Dios para que mi papá que está en los cielos escuche estas oraciones y me conteste y supla mis necesidades. Necesito fe. Ahí mismo, hermanos, en el verso 28 dice, estamos en Lucas, ¿verdad? Lucas 12:28 dice: y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿verdad? Les está hablando, ustedes están afanados, ustedes están preocupados por la comida, por la bebida, por qué va a ser de mañana, por los pagos que hay que hacer, por esto y por el otro. Claro que como seres humanos nos entra alguna preocupación, pero ahí es donde entra la batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe, ¿verdad? Pararnos y decir: un momento, yo no puedo estar en preocupación. Yo traigo estas peticiones a mi Padre Celestial y las traigo con fe de que Él me va a escuchar. Entonces, la segunda necesidad es la fe. Vamos al libro de Santiago, que comenzamos este domingo, gloria a Dios, si Dios lo permite. Si Dios nos lo permite, comenzamos el estudio del libro de Santiago este domingo, predicando en el libro de Santiago. Así que este es un anticipo. Santiago 1:6. Busquen el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios mío, qué pasaje más fuerte, ¿verdad? No piense, si usted viene sin fe a pedirle al Señor, si usted viene sin fe, no piense que usted va a recibir cosa alguna. Usted tiene que venir, y yo tengo que venir ante el Señor con fe, con confianza, de que Él no me va a abandonar, de que Él va a contestar esa oración, ¿verdad? Ok, llevamos dos condiciones para la oración eficaz, ¿verdad? La forma en que nos relacionamos con Dios como nuestro Padre, tener ese concepto. Segundo, venir con fe. Tercero, algo muy importante siempre para que nuestra oración sea eficaz: limpieza de vida, ¿verdad? Limpieza de vida. Una de las primeras cosas que debemos hacer cuando empezamos a orar es permitir que el Espíritu Santo escudriñe nuestra vida para que no haya ahí ningún pecado que esté obstaculizando nuestra comunión con Dios. Allá en el libro de Isaías, Flor, bendiciones. Allá en el libro de Isaías dice el profeta Isaías, o Dios a través del profeta dice que Él no escucha las oraciones del pueblo de Israel porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios.
Entonces el pecado se pone ahí como una capa oscura entre nosotros y Dios, y no, la oración no pasa porque Dios es santo. Entonces siempre, para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que tener limpieza de vida, ¿verdad? 1 Timoteo, busque por favor 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice así, 1 Timoteo 2, 8. ¿Lo tienen? Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aunque este pasaje está dirigido específicamente a los varones, porque el verso 9, vea que ahora le habla a las mujeres, dice así mismo que las mujeres, por el hecho de que esté dirigido específicamente a los varones, no significa que no se aplique a todo creyente, porque hay otros pasajes que lo respaldan. Entonces el deseo de Dios, bueno, primero aquí vemos que eso de que, ay, oren ustedes, que eso es asunto de mujeres. No, y no, ¿verdad? La oración es para todos. Dice, quiero que los varones, y en términos general toda persona, ore. Estamos hablando de oración en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiere decir esto, ¿verdad? Que si hay ira en nuestro corazón, si hay ira en nuestra vida, que es más dada en el hombre, ¿verdad? Sin ira ni contienda. A veces el hombre se caracteriza por ser iracundo y contender, andar peleando. Dice, que los hombres puedan levantar manos santas, que no tengan ira y que no tengan contienda, pleito. Y también dice el verso 9 que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Entonces, está hablando de que la ropa no sea un motivo de seducción para los varones, de pecado para los varones, porque eso sería pecaminoso en la mujer. Entonces vea que tanto hombre como mujer, Dios pide limpieza. Si nuestra oración ha de ser eficaz, debe haber limpieza, ¿verdad? Debe haber limpieza. Eso es definitivamente importantísimo, ¿verdad? La limpieza. Entonces, hermanos, otra cosa que es indispensable en la oración, indispensable, ya llevamos 3 cosas, ¿verdad? La mentalidad de que Dios es nuestro Padre y acercarnos a Él desde esa perspectiva, la fe de que estamos verdaderamente hablando con Dios y de que Él responde las oraciones. Tercero, la limpieza de nuestra vida, limpiar nuestra vida de cualquier contaminación. Y cuarto, orar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Espero que ya usted esté no solo anotando, sino ya haya encontrado ahí en su Biblia, porque lo bonito aquí es, ¿verdad?, tener tiempo para ir a nuestra Biblia, con un poquito más de tiempo que los domingos, con más tranquilidad, ¿verdad? Ahí usted sentado en su casa, ojalá con una mesita, con un cuaderno, con un lapicero, con fe de que quizás usted pueda compartir ese estudio con alguien que lo necesite. 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermanos, siempre nuestra oración debe estar en armonía con la voluntad de Dios. No podemos pedirle a Dios cosas que van en contra de su voluntad, ¿verdad? No podemos desear el mal al prójimo y decir, Señor, que le vaya bien mal a esta persona, que lo agarre un carro, Señor, y no, esas cosas no se pueden pedir porque no son la voluntad de Dios, no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nuestras oraciones siempre deben ir encaminadas a la voluntad de Dios. Ahora, un asunto muy importante, el asunto es que no siempre sabemos, hermanos. La mayoría de las veces no sabemos si lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios, no estamos totalmente seguros. Hay ocasiones en que sí Dios viene y pone una seguridad interna en nosotros de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Pero la mayor parte de las veces, a veces pedimos cosas que no estamos seguros que es la voluntad de Dios. Entonces dice, si nosotros lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y vea qué lindo, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, será hecho. Ahora, ¿qué hacemos si no siempre tenemos esa certeza de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios? Quizás un joven, una joven, no sabe si la persona por la que está orando o con la que está iniciando una relación, eso no es la voluntad de Dios. Si verdaderamente ama a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios y no tiene esa seguridad, ¿qué va a hacer? El Señor Jesucristo nos enseñó qué hacer. Cuando oremos que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que en el Padre Nuestro dijo, que se haga tu voluntad. Así como en el cielo, que todo está en orden en el cielo, que todos obedecen a Dios, que todo está de acuerdo al plan y al propósito de Dios, que así se haga en nuestras vidas aquí en la tierra. Señor, estoy pidiéndote esto, pero no estoy seguro si esto es lo mejor para mí. No estoy seguro si esto es tu voluntad, esto que te estoy pidiendo. Entonces, Señor, yo lo presento delante de ti como una petición y te pido, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y Dios, hermanos, va a contestar y va a hacer su voluntad. Algunas veces lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios y Él nos va a contestar. Otras veces Dios quiere darnos lo que estamos pidiendo, pero no de la forma que nosotros lo estamos pensando. Entonces, al sujetarlo a la voluntad de Dios, Él lo hace y siempre nos deja sorprendidos. Siempre es muchísimo mejor la forma en que Dios hace las cosas, ¿verdad? Y otras veces, cuando estamos orando por algo, si no es la voluntad de Dios, sencillamente Dios no nos va a contestar. No lo va a hacer porque Él sabe que eso nos dañaría y Él es mi papá, Él es tu papá. Y aunque no nos guste la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Correcto, Liliana, así es. Entonces, el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿verdad? En el Padre Nuestro. Y acuérdese que Romanos 8:26 dice, no sabemos orar como conviene. No sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cómo orar, pero viene el Espíritu Santo a ayudarnos y pone las palabras de una forma apropiada. Y a veces veníamos a orar de una forma y terminamos orando de otra, porque el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, dirigió esa oración, ¿verdad? Si no estamos seguros de que algo sea la voluntad de Dios, si no estamos seguros, muchas veces no es que estamos seguros, es que estamos empecinados y obsesionados a que las cosas sean de una manera. Pero si no estamos seguros que algo es la voluntad de Dios, entonces, Señor, hágase tu voluntad. Ahora, ¿cuándo podemos estar seguros que es la voluntad de Dios? Cuando la Biblia lo respalda. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es la voluntad de Dios que oremos por la salvación de nuestros familiares y de todas las personas. También la palabra del Señor, ya leímos, ¿verdad?, que Dios a sus hijos
quiere darnos el sustento, el pan diario, la provisión, ¿verdad? Entonces eso está dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que es espiritual, crecer espiritualmente, servirle, hacer su obra, todo eso es parte de su voluntad, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios actúe en un gobierno. ¿Cómo sé yo que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Claro, porque la Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Hay cosas que están muy claras en la Biblia, que son su voluntad, ¿verdad? Orar por el matrimonio para que Dios cada día lo mejore, orar por los hijos, todas esas cosas son la voluntad de Dios. Pero hay decisiones, hay cosas, hay deseos, hay necesidades que en la forma que las estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo no siempre es la voluntad de Dios. Entonces, para que nuestra oración sea eficaz, siempre debemos de sujetarla a la voluntad de Dios. Y si nosotros en oración, cuando llegamos con ese concepto de que Él es mi papá, hermano, no va a haber problema porque mi papá quiere lo mejor para mí. Mi papá, la voluntad de mi Padre que está en los cielos es lo mejor para mí. Entonces, ¿qué peligro hay, qué miedo hay, qué temor hay en decirle al Señor, Señor, yo vengo a pedirte esto, no sé si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Tú conoces la necesidad que tengo de esto, pero yo no sé si tú quieres resolverlo de una manera mejor, pero por favor, Señor, contesta. Ay, cuando le decimos al Señor esa confianza de que haga su voluntad, es maravilloso. Absolutamente nada se mueve sin su voluntad. Amén. Hermana Ilse. También, hermanos, algo importantísimo. Vea que estoy hablando de condiciones que hacen la oración eficaz, ¿verdad? Nuestro acercamiento a Dios como Padre, nuestra fe, limpiar nuestra vida de todo pecado, es hacer esa oración conforme a la voluntad de Dios. Y una condición más, tener un corazón perdonador, tener un corazón perdonador. Cuando oramos tenemos que tener un corazón perdonador. Marcos 11, Marcos 11, 22 al 26, pasaje precioso. Que totalmente enlaza la oración con el perdón. Marcos 11, espero que ya lo tenga. Marcos 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque es cierto, digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces estamos hablando de, acuérdense el segundo elemento, la fe, ¿verdad? Hablamos. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, ahora está hablando de la oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. De nuevo, acuérdense que hablamos que la segunda condición era la fe, la confianza. Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Verdad? Y cuando ores, perdona. Cuando ores, perdona a ese que te cae mal. Perdona a ese que te dijo unas palabras hirientes. Perdona a esa persona que tiene un espíritu sarcástico y que hace burla de todas las personas y hoy se burló de ti, ¿verdad? Perdona a esa persona que te ha hecho tanto daño en la vida. Perdonar no significa, ¿verdad?, que la relación se tenga que mantener. Perdonar no significa que usted tenga que estar al lado de esa persona que le hace daño. Perdonar no significa que, por ejemplo, si es una amistad o es una relación, usted lo perdona y ya hay que volver
al mismo tipo de relación. Generalmente no es así porque ya sabemos que esa persona siempre va a querer hacer daño, entonces más bien es sabio mantenerse a la distancia, pero una cosa es mantener la distancia porque sabemos que es una persona tóxica, dañina para nuestra vida, y otra cosa es hacer eso con resentimiento, con odio, con amargura en nuestro corazón, ¿verdad? Aunque no volvamos a tener una relación estrecha con esa persona, aunque solamente la saludemos, ¿verdad? Aunque la tengamos de larguito, pero en nuestro corazón debe darse el perdón, ¿verdad? Ya sea que hubo una relación donde hubo divorcio y hubo mucho dolor, ya sea una traición, ya sea una amistad que quebrantó la confianza, hizo cosas o dijo cosas que se contaron en secreto y nos causó mucho daño. Lo que sea, dice, cuando estéis orando, perdonad, perdonad. Pero es que yo voy a perdonar cuando lo sienta, nunca lo vamos a sentir. Por eso es un acto de obediencia. Cuando estés orando, perdona. Perdona. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? Lo voy a hacer cuantas veces sea necesario hasta que mi corazón tenga la certeza de que ya no siento nada contra esa persona, ¿verdad? Los pastores, los que le servimos a Dios, nos enfrentamos a muchas situaciones donde oramos, ayudamos, nos damos de lleno a personas, las amamos, invertimos gran parte de nuestro tiempo en personas, a veces sacrificando descanso, sacrificando el tiempo de la familia, sacrificando incluso a otros hermanos de la congregación que también necesitan todo eso, y al final a veces pagan sumamente mal, ¿verdad? Hacen un daño, levantan una calumnia, se van dejando una estela de mentiras, ¿verdad? Y entonces los pastores tenemos que estar constantemente en la presencia de Dios perdonando, 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 porque el diablo quisiera que guardáramos amargura. Se da también entre colegas de ministerio, personas en el ministerio que trabajamos juntos, ¿verdad? Que uno cree que la otra persona tal vez tiene el mismo corazón de uno y termina aquella persona haciéndole daño. Y uno dice, pero es un colega del ministerio, ¿cómo pasa eso? Bueno, hermanos, yo le testifico que yo he tenido que pasar horas y días cuidando mi corazón, orando, 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 porque yo sé, hermanos, que resentimiento, odio, amargura en el corazón, hermanos, frenan el poder de Dios en la vida de una persona, estorban la oración, la hacen nula, deja a Dios de fluir. Ese resentimiento, esa amargura, esa falta de perdón se pone como una nube oscura que no permite que la oración llegue a Dios, ¿verdad? Y mientras nosotros estamos tal vez sin perdonar, la otra persona anda muerta de risa. Entonces, hermanos, corazón perdonador, y cuando ores, perdona, 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 ¿verdad? Entonces, otra cosa, hermanos, hemos hablado de la relación con Dios como Padre, de la fe, la limpieza, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, tener un espíritu perdonador y perdonar cuantas veces sea necesario, orando, ¿verdad? La persistencia es otra cosa importante en la oración, ¿verdad? Cuando tenemos certeza de que algo es su voluntad, como la salvación de una persona, como un avivamiento, como no sé, tantas cosas que podemos estar seguros que son la voluntad de Dios, entonces debemos ser persistentes y a Dios le agrada que seamos persistentes, ¿verdad? Génesis 32, vaya al libro de Génesis capítulo 32. Génesis 32, un versículo precioso, ¿verdad? Génesis 32, versículo 22.
Dice, y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este pasaje es un misterio. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Es un milagro, ¿verdad? Porque muy posiblemente sea Dios en el ángel de Jehová. Y este ángel limitó sus fuerzas casi hasta hacer una lucha, una pelea con Jacob, muy simbólica, cuerpo a cuerpo, limitó sus fuerzas, igualándolas a las de Jacob, y Jacob lo tenía en una llave ahí por la cintura, ¿verdad? Y no lo soltaba. Suéltame, no te suelto si no me bendices. Suéltame, no te suelto si no me bendices. Lo agarraba más duro. Este ángel de Dios le tocó el muslo y de ahí en adelante Jacob renqueó, ¿verdad? Renqueó todo el resto de su vida como un recordatorio de aquella lucha que tuvo con Dios, ¿verdad? Y entonces, y aún así Jacob no lo soltó. Suéltame, no, si no me bendices. Y entonces lo bendijo porque le cambió el nombre. Jacob era engañador, ya he hablado de eso. Jacob era engañador, serpiente, astuto, ladrón, eso significaba Jacob. Y el ángel le dijo, no te llamarás más así, ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, le dice. Cuando nosotros hablamos de persistencia, ¿por qué será que lo primero que nos viene es perseverar en orar por esa bendición económica, perseverar en orar por esa casa, perseverar en orar por esa necesidad que tengo? No es malo y hay que hacerlo, claro que sí. Pero ¿por qué será que lo primero que nosotros no pensamos es voy a perseverar en oración fuertemente hasta que logre vencer este mal hábito? Voy a perseverar en oración hasta que Dios me dé la victoria sobre este pecado. Voy a perseverar, pero con una fuerza en oración, porque como yo sé que es la voluntad de Dios que yo no tenga este carácter que no honra a Dios en nada, yo voy a perseverar en oración para que Dios transforme estas áreas de mi vida. Como yo sé que es la voluntad de Dios que yo tenga un refrescamiento espiritual, un avivamiento poderoso, una sed y un hambre de Dios, yo voy a luchar con Dios hasta que Dios desarrolle eso en mí. ¿Por qué será que no tenemos esa mentalidad? ¿Por qué será que primero pensamos en perseverar por ese dinero, por esa situación, por esa finca, por ese terreno, por esa casa? Que no es malo, que también Dios nos manda a perseverar por esas cosas. Pero ¿por qué será que no perseveramos en oración? Porque estamos hablando de la oración, por una transformación personal. Vea qué tremendo. Dios hizo un cambio, hermanos, en el carácter de Jacob. Uy, no serás más ese usurpador, ese mentiroso, ese ladrón. No, no serás más así. Has vencido. A partir de hoy te llamarás Israel, príncipe de Dios. Aleluya. Y de verdad hubo una transformación poderosa en este hombre. Hermanos, perseveremos en la oración por los cambios internos, por el avivamiento, por el carácter, por nuestra mentalidad, por nuestra santidad, por la victoria en lo pecaminoso, en las tentaciones. ¿Qué le parece? Vamos a Lucas, capítulo 11, verso 5.
Lucas 11:5. Lucas 11:5 dice, búsquelo conmigo, por favor. Vamos llegando al final del estudio de esta noche. Lucas 11:5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí dice, a un hombre le llegó una visita y no tenía pan para darle, entonces dijo, hey, ¿qué voy a hacer? Tengo que ser hospitalario y servirle algo a este hombre que viene camino y con hambre. Lo único que me queda es irle a pedir a mi amigo, en quien tengo confianza, pero ya es tarde en la noche. Resulta que en Israel, ¿verdad? No tenían camas como las de nosotros hoy en día. Ellos dormían en unas literas, ¿verdad? En el piso. Y normalmente a la hora de dormir, a veces dormía ahí la esposa, el esposo y los hijos, todos acostados. Y el hombre se levantaba para darle el pan al amigo, tenía que pasar encima de todos y despertar a todos. Tome en cuenta que no había luz eléctrica. Tome en cuenta que la lámpara de aceite ya se había apagado, ¿verdad? Entonces iba a ir a traspiés, bajando a uno y a otro, despertando a todo el mundo para darle el pan al amigo. No puedo, porque si voy y te lo doy, voy aquí a despertar a todo el mundo. Pero el amigo sigue gritando, dame pan para mi amigo, dame pan para la visita que tengo. Entonces dice, ese hombre se levantó no porque ese fuera su amigo, se levantó por ser tan importuno, ¿verdad? Y tan majadero que no me va a dejar tranquilo y va a terminar despertando a todos si no le doy el pan. Entonces se levantó y dice, Dios no es así como este hombre, ¿verdad? Que a la fuerza tuvo que dar. No, Dios siempre quiere dar. Y entonces nos dice que, eso sí, imitemos la persistencia de ese hombre, ¿verdad? Dame pan, imitemos la persistencia, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si usted se da cuenta es como una secuencia, ¿verdad? Que va en ascenso. Pide, busca y llama. Pide, busca y llama con persistencia, ¿verdad? Entonces, no solamente hablamos, como en el caso de Jacob, de las cosas espirituales que deben ser las primordiales, ¿verdad? Tanto es así que aquí en Lucas da énfasis no a las buenas cosas como Mateo, sino da énfasis al Espíritu Santo, porque vea lo que dice. Sigue diciendo, verso 10, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, si pescado le dará en lugar de pescado una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces Lucas enfatiza más, al igual que la lucha de Jacob, ¿verdad? El ser persistentes en oración para ser lleno del Espíritu Santo, para tener el poder de Dios, para ser usado por Dios, para hablarle a otras personas de Cristo, para estar avivados en el poder del Espíritu Santo, para tener una vida de oración, para ser creyentes fervientes, persistentes. Entonces, ¿quiere ser usted poderoso en oración? ¿Quiere ser poderoso en oración? Número 1, hay que entender que hay condiciones claras para que nuestra oración sea poderosa y eficaz. Número 1, venir ante Dios con la mentalidad de que Él es mi Padre. Número 2, venir con fe de que Dios me escucha. Número 3, limpiar mi vida de cualquier pecado, cualquier cosa que ensucie mi vida y que estorbe la oración. Número 4, orar buscando la armonía con la voluntad de Dios. Número 5, tener un
corazón perdonador, y cuando oréis, perdonad. Número 6, ser persistentes en la oración, orar, pedir, todos los días, la misma cosa, si estamos seguros que es la voluntad de Dios, y no solo cosas materiales, ¿verdad?, sino piensa en las cosas espirituales tan necesarias en su vida y en la mía. Eso va a tocar el corazón de Dios. Y por último, examinemos nuestros motivos. Eso es muy importante, examinar nuestros motivos. Vamos a Santiago y con este pasaje terminamos hoy. Libro de Santiago. Santiago. Tal vez para ustedes sea un poquito cansado, ¿verdad? Esta hora de estudio. Para mí personalmente, yo termino de darles el estudio a ustedes y salgo, preparo el estudio y me estoy renovando espiritualmente y salgo de darles el estudio a ustedes y salgo fortalecido, renovado, avivado, porque la palabra de Dios es preciosa, para mí es poderosa. Santiago 4:3 dice así. Voy a leer desde el verso 2. Santiago 4:2 y 3. Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué está hablando aquí? De la motivación en la oración. Dice que no tenemos muchas cosas porque no sabemos pedir. No tenemos muchas cosas porque no pedimos. Es decir, no tenemos muchas cosas porque no tenemos vida de oración. Si tuviéramos una vida de oración abundante, tendríamos muchas cosas. Entonces, no tenemos muchas cosas porque no oramos. Pero también oramos pidiendo algunas cosas. Dice, cuyas motivaciones no son correctas. Pedimos muchas cosas para gastar en nuestros deleites. Es decir, en lugar de venir con necesidades, venimos con necedades, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de examinar nuestra motivación. ¿Qué me motiva a pedirle esto a Dios? ¿Qué me motiva a traer esto en oración? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Y debo pesarla. Entonces, hermanos, en esta noche, como les dije, algo como la misericordia de Dios, damos unas pinceladas, ¿verdad? Recorrimos un poquito en la Biblia. Grandes temas de la Biblia son temas que no se agotan. Liliana, muchas gracias, pastor, por instruirnos en tan importante tema. Damos gracias a Dios por darle sabiduría para exponer la palabra. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. Me llenan esas palabras. Hermanos, un tema como la oración es un tema que también no lo vamos a ver de forma exhaustiva, ¿verdad? Hoy toqué las condiciones y por lo menos voy a tener posiblemente o una o dos sesiones más sobre la oración. Y aún así no crea usted que acabamos el tema. Este es un tema que da para el resto de nuestra vida, así se lo digo, para el resto de nuestra vida. Podemos empezar desde Génesis a estudiar la oración y nos puede llevar muchísimo tiempo, ¿verdad? Tiempales hasta llegar y agotar el tema en Apocalipsis y aún así no lo habremos agotado. Pero estamos viendo las cosas más esenciales, más importantes, imprescindibles de cada uno de estos temas que vamos a tocar. Estamos en el segundo tema de la oración. Entonces, la próxima semana seguimos, ¿verdad? Continuamos este tema, una o dos sesiones más antes de iniciar el nuevo tema. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes, que podamos poner en práctica esto que estamos aprendiendo, porque si lo escuchamos y no lo ponemos en práctica, de nada vale. Si usted no tuvo la oportunidad de anotar las cosas que hablamos, tenemos la bendición de que podemos consultar de nuevo, ¿verdad? Las partes principales de esta enseñanza. Usted puede ponerla, retrocederla, adelantarla, escucharla por pedacitos de nuevo y practicarla en su vida de oración durante esta semana. Y le invito el domingo a que llegue con un corazón abierto a recibir la palabra de Dios que vamos a estar
estudiando la palabra de Dios en la epístola de Santiago, ¿verdad? Entonces le invito y haga ahora evangelismo, envíe esta enseñanza a alguien que usted sepa que tiene necesidad sobre la oración, aunque sea inconverso, envíele este tema, la obra del Espíritu Santo. Aunque esté apartado, envíele este tema, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios les bendiga, les amo mucho, un abrazo a todos.